En esta oportunidad vamos a conversar sobre la tradición del derecho civil y he dividido esta parte en dos clases. La primera vamos a conversar respecto de los aspectos generales de la tradición, de qué se trata, cuál es su inicio, la historia que hay detrás y algunos aspectos principales que caracterizan a esta tradición y la diferencian de otras. También vamos a revisar qué es lo que dice la literatura, cuáles son los problemas que presenta la literatura y una de las principales críticas que hay cuando entran al mundo de la macrocomparación y empiezan a revisar el derecho extranjero a través de esta mirada de la teoría de las familias que ya conversamos en la clase anterior. Así que veamos esta presentación y sigamos avanzando. Bueno, para iniciar esta unidad, quiero contarles que al hablar sobre macrocomparación, uno tiende a empatizar bastante con el protagonista de la película de los años 2000, Escuelas de Rock. Escuelas de Rock es una película que probablemente ustedes han visto cuando es un día sábado y ponen el cable y la dan una y otra vez. Y se trata de un profesor, o por lo menos un ex rockero que se hace pasar por profesor sustituto y en vez de enseñarle a los estudiantes respecto de la materia que tiene que enseñar, él los transforma en una banda de rock. Algo que probablemente en el contexto actual podría ser muy mal visto e incluso tener algunas características de explotación infantil, pero la película es una comedia en la cual hay una escena donde el protagonista, este profesor, les hace una introducción a el rock and roll o a la música rock. Y es algo bastante similar a lo que ocurre con la macrocomparación. En esta escena en particular, el profesor les muestra a los estudiantes un esquema gigantesco sobre las distintas influencias en el rock. Y parte por el hard rock, el grunge, new wave, heavy metal, etc. Y va poniendo en categorizaciones cada una de las bandas que específicamente a él les gusta. Y para enseñarle o introducir a los estudiantes a la teoría del rock. Y también les pasa algunos CDs, algunos cassettes, les muestra videos sobre bandas de rock. Y esto parte de la sensación de la influencia, que hay un continuo en el rock, donde uno puede empezar con una banda que es la original y la que inicia un movimiento, y después hay una serie de ramificaciones y categorizaciones donde el resto de las bandas van desarrollando este estilo musical, pero que se han visto fuertemente influenciadas por otra banda. Entonces, de hecho, probablemente hay muchísimas entrevistas y una de las preguntas más comunes a las bandas de rock o a cualquier tipo de artista musical es ¿cuáles son tus influencias? Y algo parecido también ocurre en el derecho, cuando conversamos sobre las influencias de un sistema jurídico o una corriente jurídica proveniente de Europa. Este proceso es bastante similar al que describe el maestro sustituto falso de la película Escuelas de Rock. Y de hecho también eso no solamente se puede aplicar a la historia del rock, sino también a la historia o la influencia que tienen algunos directores en el cine. Y uno puede encontrar en internet, hay bastantes libros también, documentales. De hecho, sobre el rock hay un documental muy bueno que se llama Las 7 épocas del rock, donde se habla de este proceso continuo de influencia de unas bandas sobre las otras. Y también se aplica en la historia del cine, donde hay algunos autores o hay algunos directores y actores también que han abierto las puertas a un nuevo género de cine. Y aquí en este gráfico, aunque cuesta ver un poco por las letras pequeñas, pero se va diagramando esta influencia que tienen algunos directores y sus principales películas a lo largo de los años. Y esto, como les decía, es muy similar a lo que ocurre con la influencia del derecho. Y por eso es que cuando hablamos de la tradición del derecho civil, a veces resulta redundante en derecho comparado, especialmente entendiendo que nosotros, en Chile, tenemos la tradición del derecho civil. Entonces, ¿cuál es la división entre
comparar o tratar de entender algo en lo cual probablemente muchos de ustedes ya vieron las fuentes del derecho y vieron cuál es el rol del juez, cuál es el rol de la ley, vieron el positivismo. Probablemente muchos de los contenidos de esta clase y de la siguiente forman parte ya de algo que a ustedes les suena o conocen. Sin embargo, la idea de revisarlo en esta oportunidad es que cuando uno lo mira desde el punto de vista comparado y también lo intenta ver con una contraposición a otros tipos de tradiciones, uno va también entendiendo de que aquellas cosas que uno da por sentado en primer año y que probablemente el profesor de introducción al derecho, cuando imparte esa cátedra, imparte la cátedra pensando que eso es lo único que hay. Lo que muestra es introducción al derecho chileno o introducción al derecho en Ecuador, en Argentina, en Perú, en España, etcétera. Sin embargo, en esta oportunidad lo que queremos mostrar son esas características de la tradición del derecho civil que aplican a una vasta región, primero, y segundo, que no es común, que existen otras partes del mundo donde esta influencia de la tradición del derecho civil no ha llegado o que ha tenido un efecto completamente distinto, han tenido otras influencias. Entonces, partimos con cuál es el problema de los libros. Hay una serie de materiales que están disponibles para este curso y uno de los puntos principales en el libro de Introducción al Derecho Comparado de Schweiger y Kotz es que dan esta tesis, este principio básico que dice que la mera enunciación o descripción del derecho extranjero no es derecho comparado. Entonces, uno dice, bueno, cualquier mera explicación de lo que pasa en otros países no es derecho comparado. Lo que se necesita es un ejercicio intelectual de comparación. Recuerden, en la primera unidad y bastantes clases atrás conversábamos de que una comparación necesitaba 2 sujetos y 1/3 de comparación. Sin embargo, si existen solamente una explicación de esos, el A y el B, de esas 2 partes, y no hay una comparación, no hay derecho comparado. Sin embargo, si uno ve el libro Introducción al Derecho Comparado, Schweiger y Kotz caen en su propia trampa. Y esa propia trampa también caen otros profesores y otros autores que al momento de entrar a describir las familias jurídicas o las tradiciones jurídicas, enuncian o describen el derecho extranjero, pero no hay o hay un escaso ejercicio de comparación. Entonces, si uno va al libro Introducción al Derecho Comparado, en la parte donde describe la tradición jurídica del derecho civil, se acota primero que todo al aspecto del derecho privado, no habla del derecho público. Segundo, existe una descripción de cómo funciona, sin embargo, hay algunos contrapuntos, pero no hay una comparación a otra tradición. Hay otros libros donde sí se habla sobre esta contraposición entre el derecho civil y el derecho común o el common law. Pero aún así, gran parte de la literatura cae en la trampa de describir y no comparar. Otro de los problemas en la literatura es la denominación de la tradición jurídica del derecho civil. Hay algunos autores que se refieren a esta como la familia neorromana, otros se dedican y hacen una distinción entre la familia o la tradición francesa en contraposición a la familia germánica. Hay otros que le llaman simplemente la tradición del derecho civil. Sin embargo, no existe un consenso en la literatura respecto del nombre de esta tradición, las características y cuáles son las fronteras de dicha tradición. Por ejemplo, Schweiger y Kotz hablan y hacen una distinción respecto de la familia francesa y de la familia germánica. En cambio, René David habla sobre la familia neorromana y en ambos casos se refieren a la tradición del derecho civil. Y ya vamos a ver cuáles son sus características, pero si uno revisa los textos, no existe un consenso 100% respecto de cuáles son las características de la tradición. Y también cada uno de los autores explica por qué distingue o no distingue la realidad francesa de la realidad germánica o alemana. Pero no existe una delimitación de esta tradición. ¿Qué cosas caben dentro de la tradición y qué cosas no? De hecho, la literatura, ninguno de los autores dice que no es parte de la tradición del derecho civil, sino que es
se explica más bien en la enunciación de las características que ellos creen que son necesarias y entienden que el resto, por contraposición o por omisión, no serían parte de dicha tradición. Sin embargo, no existe un ejercicio intelectual para entender cuáles son los límites de la tradición. Otro problema también, antes de ingresar al detalle de la tradición del derecho civil, es la terminología. Porque probablemente ustedes que ya han tenido introducción al derecho y ya quizás a esta altura ya tuvieron su primer curso o el segundo de derecho civil, ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero ¿esto es una rama o una tradición? ¿El derecho civil de qué estamos hablando? ¿Por qué se repite el concepto? Bueno, la explicación es que para los abogados del common law se utiliza la tradición del derecho civil para referirse exclusivamente a la tradición. Mientras que los abogados de la tradición del derecho civil, quiere decir abogados latinoamericanos y también españoles, franceses, hablan sobre el derecho civil como una rama o área específica del derecho, que también es más bien sinónimo de derecho privado. Pero, ¿cuál es el origen de esta distinción? Básicamente, la tradición del derecho civil es el derecho romano y la influencia del corpus juris civilis en esta tradición. Eso es el eje fundamental de la terminología. Por lo tanto, algunos autores, por ejemplo, John Henry Merriman, dice que, o por lo menos el problema de la terminología se salva en nombrar a la tradición del derecho civil como tradición del derecho civil romano. Porque a diferencia de el resto de las tradiciones, la influencia del derecho romano y este cuerpo legal, el corpus juris civilis, es lo que marca la diferencia. Entonces, eso también ayuda a contraponerlo a el derecho civil como un área o rama específica del derecho. Y en algo que sí hay consenso, y yo creo que por ahí vamos a partir, que la literatura dice que el derecho civil nace en la influencia del derecho romano en Occidente. Y en eso, tanto Schweikert y Kotz, René David y Merriman llegan a la misma conclusión. Ese es el piso base. Y eso nos abre paso también a una breve historia del derecho civil. De hecho, si es que ustedes leyeron los materiales del curso, gran parte de la referencia a la tradición del derecho civil se basa en su historia, en su origen. Y como ya lo comentábamos, el derecho romano tiene un fuerte impacto en la tradición del derecho civil. De hecho, me acuerdo de mi curso de Derecho Civil con el profesor Alejandro Guzmán Brito, y él, nunca se me va a olvidar esta clase, cuando él nos contaba de el resurgimiento del derecho romano y la Scoperta di Amalfi, cuando, no sé si será mitología o es algo que he estado tratando de buscarlo, pero no hay mucha cobertura al respecto, pero lo que él nos contaba era que el Corpus Juris Civilis fue redescubierto en la ciudad de Amalfi, que era un sector costero en Italia donde a través del comercio y el mercantilismo se descubrió un ejemplar del Corpus Juris Civilis y este abre paso al renacimiento del estudio del derecho romano en Occidente y de ahí a la influencia en todo el continente. El rol de las universidades fue primordial para el desarrollo de la tradición del derecho civil. De hecho, esto también coincide con el surgimiento de las universidades, específicamente la Universidad de Bolonia y el resto de las universidades que de ahí en adelante tomaron el derecho romano y el estudio del Corpus Juris Civilis como uno de sus objetivos principales. De hecho, de ahí nace la influencia del Corpus Juris Civilis y del derecho romano en todo el continente. Y lo segundo es el rol que tuvieron también los gobiernos de aquella época, o los gobernantes más bien dicho, porque utilizaron en algunos casos, o en la mayoría de ellos, al derecho romano como una fórmula para reunificar el gobierno de algunas regiones. Al tener un solo derecho, permitía también tener mayor control respecto de la ciudadanía o de los gobernados en aquel caso, en un sistema post-feudal, donde la aplicación del derecho romano
ayudaba a que existiera también una organización política que pudiese controlar la forma en que los gobernados realizan su vida privada. Entonces, de este breve análisis y muy simplificado análisis del origen histórico, John Henry Merriman habla de que la tradición del derecho civil consiste en 5 subtradiciones y que estas 5 subtradiciones te ayudan a entender su origen. La primera de ellas es el derecho civil romano. El derecho civil romano, entendido por el Corpus Juris Civilis de Justiniano, que fue redactado por un jurista encargado por Justiniano en el año 522 después de Cristo. Y este cuerpo jurídico tenía 2 características principales. La primera es que el Corpus Juris Civilis era reaccionario. En aquel instante, 500 años después de Cristo, el derecho romano clásico ya se encontraba en su decadencia. Y también era el inicio de la decadencia del Imperio Romano. Por lo tanto, la idea del Corpus Juris Civilis y de Justiniano era incluir en esta obra todas las referencias del derecho romano clásico para poder rescatarlo de las modificaciones y también aquellas aberraciones que él encontraba que ya estaban afectando su naturaleza. Y lo segundo era que el Corpus Juris Civilis era codificador. ¿Qué quiere decir? Que no solamente era un código como lo que conocemos ahora, sino principalmente en la característica de abordar las normas desde un aspecto refundacional. El Corpus Juris Civilis, desde el día en que inicia su vigencia, eliminó todas las fuentes dispersas que existían hasta el momento y de hecho Justiniano prohíbe el uso de otras fuentes. Entonces no era simplemente una recopilación del derecho romano, sino que era un cuerpo que tenía por objeto reemplazar todo lo existente y también ser la única fuente de derecho de ahí en adelante. Lamentablemente, o bueno, en el devenir de la historia, el derecho romano pasa una etapa donde después de las invasiones bárbaras, la desintegración del Imperio Romano, pasas a ser utilizado de manera vulgar o barbarizada, que quiere decir como una utilización asistemática del derecho romano y que los juristas en aquella época le llamaban el derecho romano vulgarizado o barbarizado. Y de esta forma se fue perdiendo su influencia principalmente en contraposición al derecho canónico eclesiástico. Por ahí le echan la culpa a la epístola de San Pedro, de San Pablo, perdón, a los Corintios, donde hay una modificación en el concepto de justicia por el concepto de caridad. Y la dispersión o la influencia también de la Iglesia Católica en aquella época hizo de lado el derecho romano y cada vez fue ganando más espacio. Y esto duró varios siglos, y haciendo un fast forward muy, muy grande, llegamos hasta el Renacimiento, donde resurge el derecho romano como lo comentábamos anteriormente. A ese proceso se le llama la recepción del derecho romano, y si ustedes disfrutaron el curso de historia del derecho, se podrán recordar de los comentaristas y los glosadores que una vez que se redescubre el Corpus Juris Civilis, se dedican a comentarlo, a glosarlo y a esparcirlo delante de en Europa, desde Italia hacia el interior, con su respectiva influencia. Otra de las subtradiciones, o dos de las subtradiciones del derecho civil es, como ya les comentaba, el impacto que tuvo el derecho canónico en la tradición del derecho civil. Durante la época medieval, el derecho lo aplicaban tribunales eclesiásticos. Ellos ejercían el derecho civil y la jurisdicción en aquella época. Además, habían algunos aspectos que el derecho romano, al ser un derecho más bien privado, no regulaba o era imposible o difícil de aplicar. Por lo tanto, existió un traspaso de jurisdicción de los tribunales eclesiásticos a los tribunales reales,
y en aquellas partes donde el corpus juris civilis no tenía aplicación o no tenía ese contenido, se remitía al derecho canónico. Por lo tanto, gran parte del derecho de familia, derecho sucesorio, derecho penal y procesal provienen desde el derecho canónico y no del derecho romano. Por eso se llama, o John Henry Merriman lo incluye como una subtradición dentro del derecho civil. Y la tercera subtradición es el derecho mercantil. En aquella época, especialmente en el Renacimiento y con el resurgimiento de las rutas comerciales, eh, se vuelve a un contexto donde el comercio internacional retoma su importancia y también con esto el derecho de los comerciantes. Y esto influye en el derecho civil porque, a diferencia de los tribunales eclesiásticos, en la ley mercantil era aplicada por los mismos comerciantes. Por lo tanto, existió una serie de costumbres mercantiles y tribunales comerciales que iban paralelamente a los tribunales reales. Y esto también influenció al surgimiento del derecho civil. Otra de las subtradiciones que señala Merriman es la revolución, porque hasta el momento solamente hemos conversado sobre el derecho privado, pero poco hemos conversado sobre el derecho público. ¿De dónde viene el derecho público? Es la tradición del derecho civil. Y este no viene del derecho romano. Las circunstancias que se aplicaban en el año 500 después de Cristo son muy, muy, muy distintas a un mundo post-feudal. Por lo tanto, es la revolución, como la Revolución Francesa, la Revolución Americana y esta vertiente política, la que conforma la parte pública de la tradición del derecho civil. En aquellos procesos se hace hincapié en la separación de los poderes del Estado. Y algo muy particular ocurre en Francia, donde el rol de los jueces en Francia, a diferencia de Estados Unidos, es mucho menor y se hace este énfasis en la separación del poder judicial eh, en contra del poder legislativo, que a partir de la Revolución Francesa adquiere muchísima más relevancia, entendido a que el poder legislativo es la voz del pueblo, es la soberanía nacional. Y también hay un aspecto histórico detrás de esto, que es que en Francia existía una noción de los jueces como parte de la aristocracia. Por lo tanto, al declararse la revolución y este proceso revolucionario en Francia, el rol de la legislación era primordial, era lo más importante. Y en contraposición a lo que podían hacer los jueces, que en algunos casos se les veía como contrarrevolucionarios al intentar aplicar algunas normas no en el espíritu que quería el legislador, sino más bien desde su contexto más bien aristócrata y contrarrevolucionario. Por lo tanto, existe esta separación de los poderes del Estado que en Estados Unidos y en Inglaterra no tuvo esa misma calidad. Esto lleva también a dos cosas, algo que vamos a ver más adelante, pero que el legislador es el todopoderoso en este proceso de revolución. Y para ponerlo en términos más simples, se le dedica un espacio al juez donde él solamente tiene que aplicar e interpretar la ley y no puede modificarla. Y esto también se utiliza como una forma de resguardar la soberanía nacional que reside en el poder legislativo, en el legislador. Y finalmente, la quinta subtradición es la tradición de la ciencia jurídica o la codificación. Generalmente cuando se habla sobre la teoría o la tradición del derecho civil, se contrapone a la del common law a través de algo que puede sonar muy sencillo, pero que muchas veces no es tan real. Se dice que en la tradición del derecho civil es una tradición de códigos, mientras que en el common law es una tradición de decisiones judiciales. Entonces nace esta falsa percepción que en los países del common law no existen códigos y que todo lo deciden los jueces, algo que dista muchísimo de la realidad. Hay códigos
igualmente en países del common law. De hecho, en Estados Unidos, cada uno de los estados tienen códigos donde se recopilan las normas de, por ejemplo, el derecho comercial, el derecho civil. En California existen códigos civiles. De hecho, a nivel nacional hay un código comercial que unifica las normas de dicha rama. Em, por lo tanto, es una simplificación decir que los códigos son propios solamente de la tradición del derecho civil. Sin embargo, existe una diferencia y quizás esta simplificación tiene algún origen válido, porque la diferencia es ideológica. Eh, Cuando se inicia el proceso de codificación en Europa, lo que se busca es, igual que en el caso de el Corpus Juris Civilis, abolir el derecho anterior. Es presentar un cuerpo jurídico que recopila ampliamente la decisión del pueblo y la soberanía y por lo menos elimina o suprime lo que había antes, que era evidentemente un escenario pre-revolucionario. Y como ya les contaba en la diapositiva anterior, en Francia se buscaba limitar el poder de los jueces, que se les entendía como en algunos casos un agente contrarrevolucionario. Por lo tanto, se le daba muchísimo énfasis al código como una obra que permitía proteger la soberanía del pueblo y segundo, limitar el rol del juez. De ahí viene la frase de no sé nada del derecho civil, solo conozco el código de Napoleón. Algo bastante positivista, pero que refleja cuál era el sentir de aquella época, donde los códigos eran estos manuales que eran suficientemente claros y permitían al juez simplemente aplicar lo que aparecía en el código. Y esto nos lleva también a la idea de los códigos como un cuerpo autovalente, donde con una simplicidad y también una completitud les permite a todos los ciudadanos entender cuáles son las reglas del derecho. Y esto también viene de la utopía de abolir a los abogados, que los códigos sean una especie de manual del ciudadano y cualquier persona que abra un código puede entender qué es lo que dice, cuáles son las reglas y cuál es el sentir, porque al final el código es, como lo dice el artículo primero del Código Civil chileno, la declaración de la voluntad soberana, eso es la ley. Entonces, los códigos, ideológicamente hablando, debían contener una estructura completa, coherente, clara, cosa que los jueces solamente lo deban aplicar, no habría que interpretarlo. Algo que difiere muchísimo de la corriente alemana de la codificación, donde Savigny tenía una aproximación a un código más bien científico. Savigny pertenecía a una escuela, la escuela histórica del derecho, donde se buscaba las reglas dentro de el origen y el contexto histórico. Entonces, el código era un conjunto de reglas científicas en las cuales le permitían al juez encontrar la norma en el contexto histórico del el progreso alemán, el progreso jurídico de aquella época. Entonces, el proceso de codificación era un poco distinto porque no era tan político, sino más bien científico, una percepción que Savigny tenía y en su idea de que el estudio del derecho era algo similar o muy parecido a estudiar biología, química o física. Y eso es algo que este proceso de codificación también tiene ejemplos en Chile, y con esto terminamos la clase del día de hoy. El ejemplo del poder de los códigos. En el Código Civil chileno, en su artículo 9, se señala que la ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el juez cuando está fallando siempre debe interpretar la ley con un efecto hacia el futuro. O sea, desde el momento en que entra en vigencia hacia el futuro. Pero nunca con efecto retroactivo. Sin embargo, el Código Civil solo afecta al juez y como es una ley, una simple ley, el legislador no se encuentra atado a eso.
De hecho, el mismo código dice en el artículo 7, en uno de sus incisos, dice, en cualquiera ley podrá establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. De hecho, hay una ley que se publicó un año después del inicio de vigencia del código, que se llama la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, y que es una guía para el juez, no para el legislador, de cómo interpretar la ley. ¿Y a qué voy con esto? Este es un ejemplo bastante interesante de cómo funciona el código en la tradición del derecho civil. Ya vimos que en esta tradición hay 5 subtradiciones y una de esas, la última de ellas, es el uso del código como una de las características principales. Entonces conversábamos sobre cuál era este malentendido de que en el common law no existen los códigos, eso ya dijimos que no es cierto. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de codificación y los códigos que existen en otras partes del mundo? Y esa yo creo que es la diferencia principal de la tradición del derecho civil por sobre otras tradiciones, el proceso de codificación. Y yo creo que en esto la literatura tiene un consenso, porque al final del día lo que se buscaba era a través de una tendencia, o por lo menos la influencia política de la revolución, y también los insumos del derecho comercial, del derecho canónico y el derecho romano, de establecer y distribuir roles en el mundo del derecho que solo se aplican en esta tradición. Probablemente en otros países, no solamente en Chile, el rol del juez es muy similar al que tienen en nuestra jurisdicción. Y eso es lo que diferencia, a mi entender y a mi criterio, la tradición del derecho civil con el resto de las tradiciones, donde nuestra visión, y eso también permea a cómo ven los ciudadanos el derecho. En Chile vemos el derecho como, no solamente como la ley, pero sí el rol del legislador es muy primordial. Es un rol que va mucho más allá de lo que pueden hacer los jueces en particular. Por eso conocemos más del mundo político que los nombres de los jueces en particular o de los fiscales. Y también de cuál es el rol de los códigos. Los códigos como esta obra magnífica, y probablemente los profesores de Derecho Civil me van a matar, pero muchos de ellos tienen una adoración a Andrés Bello y esta belleza de los códigos donde cada cosa eh, cae en su lugar y la simplicidad, como la técnica jurídica de 1860 es una de las mejores que hay y lo difícil que ha sido en adelante hacer leyes que quepan en los zapatos de Andrés Bello. Sin embargo, también hay que entender que este proceso de codificación es particular a una época. Probablemente los códigos más recientes distan muchísimo de los códigos que se publicaron en 1800 y probablemente los esfuerzos codificadores que sigan hacia adelante van a ser muy distintos. Probablemente no tendrán la pluma de Savigny, de Poitiers o de Andrés Bello. Pero sí lo que hay que entender es que detrás de eso hay una ideología que hace que este rol o esa forma de distribuir las posiciones y los roles de cada uno en este sistema jurídico hace que la tradición del derecho civil tenga una identidad propia, que es el positivismo, primero, segundo, sus insumos, y tercero, cuál es lo que ve hacia adelante. Porque este paso refundador de los códigos, donde de ahí en adelante todo lo que viene hacia atrás se suprime y de ahí en adelante, como Justiniano lo dijo, se parte de cero, es algo que está presente en nuestra tradición y ha ocurrido en muchísimas partes. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y en la segunda parte vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que esta distinción tiene y que nos permiten también delimitar la tradición del derecho civil en contra de otras tradiciones que vamos a ver en este curso como la del common law. Así que muchas gracias.